capítulo 20. Esto duró hasta Génesis, de Génesis 1 hasta Éxodo 20. Desde Génesis hasta la entrega de la ley de Moisés en el monte Sinaí. Entonces, la primera era que vemos en la Biblia, todo estudiante serio de la Biblia va a notar esta división. La segunda era es la era mosaica, que comienza en Éxodo 20 hasta Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, donde Dios habló desde el monte Sinaí a Moisés. Y esto duró desde el monte de Sinaí hasta la muerte de Cristo. Se llama era mosaica porque Dios habló por Moisés, entregó mandamientos, la ley de Moisés y todo eso. Y la tercera era que encontramos es la era cristiana, que comenzó en Hechos capítulo 2 y dura hasta Apocalipsis y terminará con la venida del Señor. Desde el día de Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo es la duración de esta era. Entonces nosotros no estamos en la era patriarcal ni en la era mosaica. Estamos en la era cristiana, donde el Señor nos ha dado mandamientos, los cuales nosotros tenemos que obedecer. Otra cosa que tenemos que entender, debemos saber nosotros, es esto, la división del Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es un pacto de Dios con Israel, un pacto nacional. Dios eligió a Israel para que del linaje de Abraham viniera el Cristo. Esta era la promesa y por eso vemos cómo Dios lucha a favor de Israel y cómo defiende a Israel y tenemos una gran enseñanza y vemos hombres de fe ahí en el Antiguo Testamento. Pero era un pacto de Dios con Israel, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es un pacto de Dios con toda la humanidad, un pacto universal. Aquí no hay pueblo predilecto para Dios. El pueblo de Dios ahora es la iglesia, todos los redimidos. Entonces, nosotros estamos bajo el Nuevo Testamento, el pacto universal que ha hecho Dios con todos los hombres. El texto que iniciábamos de Juan 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. La ley de Moisés, el Antiguo Testamento, fue dada solamente, fíjese que fue dada solamente a los israelitas. Y lo podemos leer ahí en Éxodo, en el capítulo 34, en el versículo 27 y 28. Dice el texto, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Entonces, fíjese que es enfático el texto que este pacto, que esta alianza es de Dios con Israel. Deuteronomio, en el capítulo 5, del 1 al 3, fíjese nuevamente. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo anuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con
nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, con todos los que estamos aquí hoy vivos. El pacto que Dios hizo con Israel, el pacto del Antiguo Testamento, es un pacto nacional que Dios hizo exclusivamente con Israel. Moisés, la ley de Moisés fue dada, como dice el texto de Juan 17, la ley fue por medio de Moisés dada. ¿Qué más? Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron que esta ley o este pacto sería quitado y se prometió un nuevo pacto. Jeremías, en el capítulo 31, en el versículo 31, mire, el anuncio del profeta. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoces a Jehová? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Fíjese que esta promesa la tenemos y la cita el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos, ahí en el capítulo 8, en el versículo del 6 al 13, refiriéndose a Jeremías. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Jehová, de Judá, un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, en la mente de ellos, y sobre su corazón. Las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo, ¿conoces al Señor? Porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Palabras del Espíritu Santo inspiradas, hablando del Antiguo Testamento. Fíjese que Dios había traído esa ley por medio de Moisés. Ahora, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3, también. Es importante que leamos para que veamos
¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento y esta profecía que dice que un día iba a ser quitada esta ley? Dice, siendo manifiesto que soy carta de Cristo pedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo más de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, fin de aquello que había de ser abolido. Fíjese que toda esta profecía está hablando de la abolición del Antiguo Testamento. Entonces, esta ley que vino por Moisés fue temporal. También, fíjese que eso es bien importante, Moisés anticipó que vendría un nuevo legislador que daría una ley. Y aquí en el capítulo 18 de Deuteronomio, en el versículo 15, como leemos, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantarás Jehová tu Dios, a él oiréis. Versículo 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mi palabra que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Fíjese que todas estas cosas encontramos en la Biblia que dice con respecto al antiguo pacto. La ley judía llegó a su fin. Fíjese que con la muerte de Cristo, Pablo lo proclama ahí en el 2:14 de Efesios. Dice, porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál era esa pared de separación? Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos, de judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí la figura de la iglesia está mostrada como un solo hombre. Dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, a judíos y a gentiles, en un solo cuerpo, la iglesia, matando en ella las enemistades. Fíjese que eso es muy importante considerar,
Si nosotros hacemos las diferencias de las eras y la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y estudiamos en conciencia o de acuerdo al contexto de esta enseñanza, nos vamos a encontrar con todo esto. Abiertamente, la ley de Moisés iba a ser, como dice el apóstol, o sea, como dice el mismo Moisés, iba a ser eh, quitada. También lo anunciaron los profetas. El texto de Juan 1:17, que nos dice que la ley vino por medio de Moisés, también nos dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. El Nuevo Testamento es el que trajo Jesús. Ahí en Hebreos, nosotros encontramos en el capítulo 10 y en el versículo 7, Jesús dijo al Padre, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y fíjese que agrega el escritor de Hebreos a lo que vendría. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda de su cuerpo de Jesucristo, el versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero. ¿Qué era lo primero? El primer pacto. Para establecer esto último. ¿Qué se iba a establecer esto último? El nuevo pacto. Como leíamos delante, Moisés anticipó un nuevo legislador. Y aquí en Deuteronomio 18 habíamos leído recientemente en el versículo 15, porque en medio de ti, de tus hermanos, como yo, levantaré a Jehová, tu Dios, y a él oiréis. Dice, profeta de en medio de ti. O sea, un legislador del mismo estilo de Moisés. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, le dice Dios a Moisés. Y pondré mis palabras en su boca y él hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mi palabra, que él hablaré en mí, yo le pediré cuenta. Fíjese que esta profecía la repite el apóstol Pedro ahí en el capítulo 3 del libro de los Hechos, en el versículo 22. Cuando él anuncia el ministerio de Jesús, su muerte en la cruz, aquel día de Pentecostés, dice el versículo 22 de Hechos, capítulo 2, versículo 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablare, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada. La ley tenía que ser quitada antes que los gentiles pudieran ser reconciliados con Dios, junto con los judíos en un solo cuerpo, como lo habíamos leído ahí en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 14 y 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, Jesús nos trajo este
nuevo pacto. Hebreos 1:2 dice que Dios abriendo, vamos a leer ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 1. Dice, por tanto, a ver, parece que tengo Hebreos 1, versículo, no, tengo 2. Ahí sí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Dios trajo la gracia y la verdad. Jesucristo trajo la gracia y la verdad. Entonces, nos recuerda el profeta, o sea, el escritor de Hebreos, que Dios nos habló en otros tiempos a los padres. ¿Se acuerda que vimos en la primera era, que era la era patriarcal? Dios habló a los padres, dirigiéndoles, dándoles, haciendo pacto con ellos y entregando instrucciones. Dice a los padres y también por los profetas. Dios habló por medio de Moisés en la era mosaica. Dios habló por Moisés. Y como dice este texto, en estos postreros días, Dios ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, porque en asimismo hizo el universo. Entonces, Dios nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, quien ha constituido heredero, y Él tiene todo el poder. Dios habla ahora a través de su Hijo, quien es el mediador de este pacto. Fíjese, Él es el mediador del nuevo pacto. Ana Cecilia tiene el micrófono abierto. Dice el 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El nuevo pacto es mejor que el antiguo, que tenía fecha de caducación, tenía fecha de vencimiento, porque fue un pacto de Dios con un pueblo Israel. Y estamos ahora bajo el nuevo pacto. Jesús es el mediador de este nuevo pacto. Y un mejor pacto, le dice Hebreos 8:6. Él tiene toda autoridad. Toda autoridad pertenece a Cristo. Mateo 28:18 y 20 dice que Jesús se acercó a los discípulos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y les ordenó que vayan por el mundo y anuncien el evangelio a toda criatura, haciendo discípulos y enseñando, bautizándole en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas. Hombres y mujeres de todas las naciones pueden venir y entrar en relación de pacto con Dios hoy en día. Es lo que Jesús comunicó a los apóstoles cuando les apareció ahí camino a Emaús. El versículo 46 al 49 de Lucas dice: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esto sería, en este pacto, todos los hombres de todas las naciones están invitados a venir. Jesús, cuando les apareció a los discípulos, les habló de esto. Y les dijo en Marcos 16, 15 y 16, y les dijo: ir por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El evangelio o nuevo pacto fue predicado primero por los apóstoles 50 días después de la resurrección de Cristo en el día de Pentecostés, que fue un primer día de la semana, en la ciudad de Jerusalén, y el relato lo tenemos en Hechos, capítulo 1 o capítulo 2, versículo 1 y 2, o capítulo 2. Tenemos todo este relato. Apocalipsis 1:10, el apóstol Juan hablando. Cuando escribe Apocalipsis, dice: y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El Nuevo Testamento no establece un día de reposo o un día de descanso. No establece día de descanso alguno. No, como los judíos tenían el día de reposo, el sábado, y tenían muchas leyes que cumplir. Y el que violaba esas leyes era digno de muerte, o sea, moría por haber violado aquellas leyes. En el Nuevo Testamento no tenemos tal ordenanza, fíjese. Tampoco contiene mandamiento expreso de guardar el domingo, como los judíos guardaban el sábado. No tenemos esa orden nosotros. El día del Señor, tanto en Hechos 20, versículo 7, y en 1 Corintios 16, 1 y 2, que dice, habla del primer día de la semana, los discípulos reunidos para partir el pan, y aquí manda en el 16, también habla del primer día de la semana. Estos textos dan a entender que los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana, el domingo, en un servicio de adoración a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó de entre los muertos precisamente el primer día de la semana, como lo dice acá Marcos 16:9. Y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Jesús resucitó el primer día de la semana. La iglesia fue establecida el primer día de la semana, el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Desde el siglo I hasta este siglo, los cristianos se han reunido los domingos para adorar al Salvador, a Cristo Jesús. Siempre se han reunido. Ahora, ¿cómo nosotros, dado que tenemos esta ley y tenemos ordenanza, cómo establecemos autoridad bíblica? Hemos conocido que se establece autoridad bíblica por un mandamiento directo, ejemplo aprobado e inferencia necesaria. Los judíos tenían el catálogo de los 10 mandamientos. Nosotros no tenemos esa lista, pero en el Evangelio están insertos 9 de los 10 mandamientos, con excepción del sábado. Entonces, ¿cómo nosotros, si no tenemos ese catálogo, establecemos autoridad bíblica para hacer lo que hacemos? Vamos a tomar el mandamiento de la cena del Señor
que conmemora la muerte de Cristo en la cruz. Fíjese que ahí tenemos un mandamiento directo. El mismo Señor Jesús, aquel día cuando se juntó con sus apóstoles, Él pidió que le recordaran de esta manera. Y lo podemos leer ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 24 y 25, cuando Jesús establece el memorial de la cena. Dice que habiendo dado gracia por el pan, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y la orden era: haced esto en memoria de mí. Sucede lo mismo en el versículo 25, cuando toma la copa, después de haber cenado, dice que oró tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Esta es la orden que tenemos. La orden se repite o está también registrada en el libro de Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 26 también. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y le dijo: tomad, y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todo, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de pecado. Entonces tenemos ahí esta orden que el Señor dio a sus discípulos. Entonces tenemos ahí el mandamiento directo. Ahora tenemos el ejemplo. ¿Cómo lo hicieron los apóstoles? ¿En qué momento ellos llevaron o cumplieron este mandamiento? Bueno, el ejemplo que tenemos, no tenemos ningún texto que nos diga: hagan el memorial de la cena del Señor el primer día de la semana. No hay ningún texto, pero tenemos el ejemplo de lo que la iglesia hizo. Entonces, el ejemplo aprobado que es que el día que se realizaba la cena del Señor, y está en Hechos 20, versículo 7. Entonces tenemos el mandamiento: hacer esto en memoria de mí, hacer el memorial para no olvidarnos del sacrificio que el Señor había hecho. Y vemos la iglesia haciéndolo el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba. Entonces ellos se juntaban para hacer este memorial. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Entonces, cuando llegaba el primer día de la semana, los discípulos se juntaban para llevar a cabo este mandamiento. Y la inferencia necesaria, ¿qué podemos inferir? Tenía que haber un lugar eh, donde hacer el memorial, en una casa, en algún lugar se juntaban los discípulos y necesitaban un plato para el pan y copas para beber el fruto de la vid. No hay ningún texto que nos diga eso, pero tenemos la inferencia necesaria como lo hicieron ellos. Y hay cosas que nos vamos a juntar como iglesia y necesitamos estos medios. ¿Se da cuenta? Así podemos establecer nosotros autoridad bíblica. Entonces tenemos el mandamiento de Hebreos 10:25: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortados, tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. El día del Señor es un día de servicio y adoración. Es el día del Señor, del griego kuriakos, del Señor. Quiere decir perteneciente al Señor. El único día de la semana perteneciente al Señor Jesucristo, en este sentido especial, es el primer día de la semana, o sea, el día domingo. El Señor resucitó este día, y en este día los discípulos tomaban la cena del Señor. Los cristianos del primer siglo, los cristianos
primitivos se juntaban para hacer el memorial. Hechos 20, versículo 7 que leímos recién. Entonces Dios siempre ha dado instrucciones respecto a la verdadera forma de adorarle. Jesús habló que el Padre buscaba a tales adoradores, pero se desprenden de la Escritura qué tipo de adoradores buscan. Jesús, hablando con la mujer samaritana, le dice: más la hora viene y ahora es los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, esta es la forma de adorar como Dios lo ha establecido. Por más de 20 siglos, los cristianos de cada generación que ha habitado la tierra se han reunido para adorar a su Salvador cada primer día de la semana. Lo que aprendemos de la Biblia son los siguientes actos de adoración. Cada primer día de la semana se juntaban en la iglesia local los hermanos para elevar oraciones a Dios. Primera Tesalonicenses 5:17 se nos dice: orad sin cesar. La iglesia se juntaba a orar. Los hermanos tenían cántico de alabanza, no con instrumentos, sino vocales, a capela. Ellos entonaban, cantaban al Señor, elevaban salmos e himnos y cánticos espirituales. Ellos oían la predicación de la palabra. Aquel día de Hechos 20, versículo 7, el primer día de la semana, dice que Pablo les enseñaba. Los cristianos se reúnen para oír la palabra del Señor. También en un acto solemne y de gran respeto y conmovido profundamente hacen memoria de su Salvador a través del memorial de la Cena del Señor, utilizando pan sin levadura que representa el cuerpo del Señor y el fruto de la vid, y hacen memoria y hacemos memoria de nuestro Señor. Y también traemos una ofrenda, un poco de lo mucho que el Señor nos da. Él nos ha sostenido, nos ha bendecido, con mucho o con poco, pero sacamos un poco de eso que Él nos dio y lo traemos al Señor para el progreso de la obra, para las necesidades de los santos, para la predicación del Evangelio. De esta forma, por más de 20 siglos, los cristianos se han reunido el primer día de la semana para adorar al Señor. El Padre tales adoradores busca. Es de la palabra de Dios que se desprenden las condiciones para los verdaderos adoradores. Aquí en Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23, nosotros podemos leer: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de iniquidad. Fíjese que aquí la palabra inicuo o iniquidad quiere decir sin ley. Hay mucha gente ignorando la escritura del Señor, de la palabra del Señor. Están presentando a Dios eh, sacrificios o haciendo cosas que Dios ni siquiera ha pedido. No es cuestión de decir Señor, Señor, sino que tenemos que hacer la voluntad que Dios ha revelado en su Santa Escritura. Yo espero que con esta lección pueda haberles ayudado, especialmente a la hermanita que preguntaba por qué razón nosotros no guardábamos el sábado. No lo guardamos porque el Señor terminó con esa ley, Él la abolió y dio nuevas leyes, las cuales nosotros seguimos. El primer día de la semana no es como el sábado, no tenemos que guardarnos, pero sí tenemos que juntarnos para adorar al Señor. Es un día que tenemos
para adorar a nuestro Dios, para servirle y para mostrarle, aunque nosotros ofrecemos a Dios todos los días de nuestra vida en adoración a Él, y no hay día especial ni más santo que otro. Todos los días nos ofrecemos a Él como sacrificios vivos. El primer día de la semana nos juntamos para adorarle, para tomar nuevas fuerzas y energía para seguir en esta lucha que es la batalla de la fe. El Señor les bendiga, hermano, y muchas gracias por su buena atención. Y si tienen alguna pregunta, aquí estamos para responderla. O está el hermano Néstor, que puede ayudar.